Yo me llamo Eduardo Fernández, Eduardo Enrique Fernández Jiménez, si es que quieren saber mi nombre completo. Soy abogado, soy venezolano, nacido en Caracas. Fui jefe de campaña de Luis Herrera en Caracas y después fui secretario general nacional del Partido Social Cristiano COPEI, partido de gobierno en los 5 años de gobierno de Luis Herrera, durante su periodo constitucional. De modo que prácticamente me tocó ser vocero político de su gestión, que fue muy discutida y que hubo muchos problemas porque no había mayoría parlamentaria y había que negociar muchas cosas, pero que en todo caso fue una administración de servicio a la gente. Y bueno, pues me tocó ser amigo personal, cosa de la cual me siento muy honrado, del presidente Herrera. Bueno, yo conocí a Luis Herrera hace un montón de años, en 1958, comenzando 1958. Él estaba exilado. Como dirigente estudiantil había participado en la huelga famosa de los estudiantes contra la dictadura de Pérez Jiménez. Había estado un tiempo preso y finalmente lo habían exilado. Regresó en el 58 a raíz de la caída de la dictadura y alguien le habló de mí. Yo había tenido alguna discreta participación en la lucha estudiantil contra la dictadura de Pérez Jiménez. Y un amigo común, Balmore Acevedo Amaya, llevó a Luis Herrera a mi casa. Ahí lo conocí. Ya era una leyenda porque Luis Herrera había tenido una revista en el exilio que se llamaba Tiela. Y en esa revista había escrito un ensayo muy importante, se llamó Frente a 1957, porque en 1957 había que hacer elecciones presidenciales. Y en ese ensayo Luis Herrera analizaba la situación y decía, tenemos que participar en las elecciones, y promovía la candidatura presidencial de Rafael Caldera, que era el único líder opositor a la dictadura importante que permanecía en Venezuela. Bueno, la dictadura no hizo la elección que tenía que hacer. Pusieron preso a Caldera, que tuvo 6 meses secuestrado, y en lugar de una elección presidencial hicieron un plebiscito sobre si el dictador debía permanecer o no al frente del gobierno. Por supuesto, era una votación fraudulenta. Pero bueno, para mí fue muy importante que aquel señor, que era una leyenda, que yo había leído su ensayo y sus artículos, me visitara en mi casa. Fue mi primer contacto con Luis Herrera. Luis Herrera es un ejemplo de venezolano, un venezolano cabal, un venezolano profundamente venezolano. Pero además es un modelo de político. Luis Herrera se metió en política no para satisfacer vanidades, ni para satisfacer ambiciones subalternas. Se metió en política para servir, para trabajar por la justicia social en una Venezuela mejor. Ese era el lema del movimiento político que junto con Caldera, con Pedro del Corral y con otros, promovió a lo largo de su vida. Fue un hombre de una integridad personal a toda prueba, de una gran honestidad, de una gran sencillez, pero sobre todo lo que a mí más me impactó de Luis Herrera y de mi contacto con él fue su humanidad. Era una persona con una gran sensibilidad social. Tenía una especial debilidad por los niños, por las mujeres, por los enfermos, por los ancianos, que de alguna manera tomaban contacto con él, y él siempre los atendía y tenía capacidad para escuchar, que refleja una sensibilidad humana muy significativa. Luis Herrera fue candidato presidencial en 1978 y me pidió que yo fuera el jefe de su campaña electoral en Caracas.
cosa que para mí fue un gran honor. Y bueno, en Caracas sacamos una votación muy importante. Luis Herrera gana las elecciones presidenciales y asume la presidencia. Y desde la presidencia da un ejemplo muy grande de sencillez, de humildad, de, de cercanía con la gente y de rectitud moral. A Luis Herrera le tocó administrar el más grande presupuesto fiscal que hasta ese momento había tenido la República. Eran momentos de buenos precios del petróleo y había un presupuesto muy abundante. Y Luis Herrera fue incapaz de enriquecerse en lo más mínimo. Cobró su sueldo de presidente y punto. Y regresó a su casa, a la misma casa La Herrereña, en la urbanización Santa Eduige, en Caracas, una casa muy modesta, donde vivía antes de ser presidente y donde volvió a vivir después de ser presidente. Con Luis Herrera en la campaña electoral de Caracas hicimos una marcha popular espectacular desde Petare hasta Catia. Esta conversación la estamos grabando en un apartamento que tiene una vista muy espectacular sobre todo el Valle de Caracas. Y yo me asomé a la ventana y dije, desde allá hasta allá hicimos el recorrido, que fue muy impresionante, no solamente porque era muy exigente para Luis Herrera y para mí, sino que también era muy exigente para un señor que nos acompañó, que era don Pedro del Corral, el presidente nacional del partido que quería muchísimo a Luis Herrera. Incluso hay una anécdota famosa. Un día Luis Herrera le dijo, ¿por qué te llaman del Corral si eres del Jardín? Cosa que complació mucho, desde luego, a don Pedro. Pero aquel señor con más de 80 años, pues se pegó la caminata desde Petare hasta Catia para acompañar a Luis Herrera en aquella campaña, que lo llevó a un triunfo electoral significativo. Bueno, mire, Luis Herrera, en el desarrollo de su vida, demostró ser un hombre de una gran cultura política. Acabo de tener una conversación con una señora que da testimonios también de Luis Herrera, que se llama Virginia Betancourt, la hija del presidente Rómulo Betancourt. Y uno de los discursos más admirables que yo he escuchado en mi vida, no solamente que le he escuchado a Luis Herrera, sino que he escuchado de cualquier orador, fue el discurso que pronunció Luis Herrera con motivo de las exequias del presidente Betancourt. Betancourt murió siendo presidente de la República Luis Herrera, con quien había desarrollado Luis Herrera una relación desde muy temprano, desde muy joven, cuando estaba exilado y Betancourt también estaba exilado. Tuvieron un intercambio epistolar y se hicieron buenos amigos. Y a Luis Herrera le tocó, como presidente de la República, pronunciar el discurso fúnebre para despedir los restos del presidente Rómulo Betancourt. Luis Herrera fue un hombre muy culto. Yo no sé cómo, en medio de la intensa actividad política que tenía, sin embargo, encontraba tiempo para dos cosas muy importantes: para leer y para escribir. Él, además de abogado, además de estudiar ciencias jurídicas, fue periodista y era muy buen periodista también. Y escribía muy bien, pero no había manera de que de repente apareciera un libro y uno le preguntara a Luis Herrera, ¿supiste del libro tal? Y me dijo, sí, lo estoy leyendo, estoy terminándolo, estoy pues, empezando tal libro. Un hombre de una gran cultura, de una gran inteligencia, de una gran bonomía, de modo que en este momento tan crítico que está viviendo Venezuela, cuando hay una crisis múltiple, crisis política, crisis económica, crisis social, crisis cultural, pero sobre todo una crisis moral, es importantísimo hacer presente el ejemplo de este hombre que fue un modelo de ciudadano, un modelo de venezolano y un modelo de político humanista cristiano. Es decir, él entró a la política no para servirse de la política, sino para servir
a la gente y especialmente a los más débiles y a los más vulnerables. Cuando Luis Herrera fue elegido presidente, siendo presidente electo, todavía no había tomado posesión, me invitó a almorzar en su casa y me dijo, vente a almorzar el 1 de enero de 1979, o sea, del año en que iba a tomar posesión de la presidencia de la República. Me invitara a almorzar en su casa el presidente, solos los dos. Yo le dije a mi esposa, antes de salir de la casa, yo sospecho que Luis Herrera me va a ofrecer algo. Me va a invitar a formar parte del gabinete o algo por el estilo. Y nos pusimos a especular qué será lo que te va a ofrecer el presidente Herrera. Y llegamos a la conclusión de que como había sido jefe de campaña en Caracas, seguramente lo que me iba a ofrecer era la gobernación de Caracas. Y yo empecé a elaborar mi respuesta. Mire, yo estaría dispuesto si me da al mismo tiempo la posibilidad de influir en el Centro Simón Bolívar para que el Centro Simón Bolívar ayude a la acción del gobierno regional, etcétera. Llegué a almorzar con el presidente Herrera, tuvimos un almuerzo fabuloso, una conversación deliciosa, pero no me ofreció nada. Cuando regresé a mi casa, mi mujer me estaba esperando. ¿Qué te ofreció el presidente Herrera? Pues no me ofreció nada. Poco tiempo después yo competí por la Secretaría General del partido, gané la elección de secretario general. Tuve el honor de competir con un gran venezolano que fue el doctor Pedro Pablo Aguilar. Bueno, y entonces un día le digo yo a Luis Herrera, ¿te acuerdas aquella vez que tú me invitaste a almorzar en la Herrereña siendo presidente electo? Yo fui preparado para que tú me ofrecieras algo. Yo pensaba que si me estabas invitando a una conversación tan privada, pues seguramente era porque estabas pensando invitarme a formar parte del gobierno. Y pensé que me ibas a ofrecer la gobernación de Caracas y tenía preparadas mis respuestas y tal. Y entonces con aquella cosa tan característica de él se rió y me dijo, oye, ¿por qué no me lo dijiste? Porque si te hubiera nombrado gobernador yo te podía quitar cuando yo quisiera. Pero entonces te hiciste elegir secretario general del partido y ahí no te podía quitar yo. Bueno, pero en todo caso, muy bien. Y tuvimos unos desayunos muy buenos. Me acuerdo también otra anécdota. En la mesa presidencial en la casona, en el centro de la mesa, el desayuno era muy, muy bueno, era un desayuno criollo y tal. Pero en el centro de la mesa ponían una fuente con fruta y ponían unos mangos bellísimos. Pero nos comíamos el desayuno y nos íbamos y no nos ocupábamos de las frutas, hasta que un día yo me atreví y le dije, mire, presidente, ¿a usted le importa que yo me coma un mango de estos? No, no, cómo no, Eduardo, están a la orden. Entonces yo, como estoy en la mesa presidencial, cojo un cuchillo, pico el cachete del mango, cojo una cucharita y me como el... Y él me observaba con mucha atención y me dijo, así no se come mango. Me dijo. Yo te voy a enseñar cómo se come mango y agarró. Y se comió el mango así como a la criolla, pues a la venezolana. Tuvo que pararse después y ir para el baño a limpiarse, pues se había quedado lleno de mango. Era un hombre muy sencillo, era un hombre muy venezolano, era una persona digna del mayor aprecio y digna de ser tomado como modelo y como ejemplo de un buen ciudadano y de un buen venezolano. Un gran ejemplo, un gran político. Nosotros tuvimos encuentros y desencuentros. Hubo momentos en que no estábamos, digamos, en el mismo predicamento, pero felizmente fueron muchísimos más los encuentros que los desencuentros. Pero yo, desde luego, había una diferencia de edad importante entre él y yo, pero para mí siempre fue una referencia. Fue un gran venezolano, un gran estadista, un gran político, un hombre con mucho sentido de la necesidad del diálogo, de la tolerancia, de la unidad nacional. Luis Herrera participó muy activamente en la política que condujo al Pacto de Punto Fijo, que fue el acuerdo que permitió que Venezuela, por primera vez en la historia, tuviera 40 años de gobiernos civiles y de gobiernos democráticos. De modo que para mí, Luis Herrera era y sigue siendo una referencia. Muchas veces yo me pregunto, ¿qué haría Luis Herrera frente a este problema?
para tomar inspiración y para tomar ejemplo. Qué bueno que las jóvenes generaciones conozcan el testimonio de Luis Herrera y aprecien la significación de su aporte a la vida democrática nacional.